me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind. Sale pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde nos estás escuchando. Nosotros somos Renatus, estamos hoy con Alberto, Jaime y Tony, su servidor. Entonces el día de hoy tenemos como que un programa muy especial. Vamos a estar hablando con nuestros pastores de la iglesia Renace. Ellos están muy contentos de estar aquí el día de hoy y nosotros muy emocionados, y los vamos a bombardear con preguntas, así que tú digas, órale. pregunta. ¿Cómo ven? Muy bien, Pues esperamos empezando. que contesten honestamente, ¿verdad? Esperemos. Que no traten de esconder ahí algunas cosillas, que sean transparentes, ¿verdad? Y creo que si una persona está buscando de unos líderes, es de que sean transparentes y sean honestos, ¿verdad? Que nos digan la verdad de todas las preguntas que les vamos a preguntar, ¿eh? Ya nos está amarrando, ¿eh? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Creo que la primera pregunta la teníamos así como bien sencilla. Sí, bueno, yo les quería preguntar, y yo creo que toda la iglesia quiere saber cómo se conocieron. Pues yo creo que Ana, eso tiene la respuesta más... ¿Larga o más- corta? Más, No, más... Bueno, nos conocimos en Ciudad Juárez. Yo estaba cursando el Instituto Bíblico, Mike ya había terminado, él ya trabajaba en un ministerio ahí en Ciudad Juárez. Y pasó muy chistoso porque la primera vez que yo lo veo a él, recuerdo que en el instituto teníamos un tiempo donde nos tocaba ir a limpiar ciertas áreas de la iglesia y todo. Y yo estoy hablando con una amiga y justo cuando veo que Mike viene entrando por unas puertas de la entrada principal, Se iluminó el cielo así. yo lo veo y le digo a mi amiga, con él me voy a casar. Yo no sé, o sea, no me explico por qué lo dije, pero lo amarré. Pregunta para el pastor, ¿usted pensó lo mismo? No creo. En ese momento no, pero, por ejemplo, cuando ella estaba cursando, yo ya lo había cursado ese instituto, y yo estaba trabajando en Hombre a Hombre con Chris Richards, que era encargado del ministerio de Hombre a Hombre, y en ese entonces a los jóvenes que cursaban el instituto, a la hora después de comer los mandaban a trabajar. Y nosotros que trabajábamos ahí en la iglesia donde estábamos sirviendo y trabajábamos y todo, nos permitían agarrar o tomar ese tiempo de los chavos para que nos ayudaran a diferentes cosas. Y en los congresos que se hacían ahí en Vino Nuevo Juárez, pues yo requería ayuda. Y en ese momento, pues yo escogí varios mujeres, o me mandaron más bien, yo ni siquiera los escogí. Pues ahí fue cuando yo la empecé a ver, y ahí fue donde me empezó a gustar, la verdad, y ahí empezó. Oye, y fue amor así como que, o sea, fue rápido, ¿no? O sea, Como dicen a Pues, primera vista. Como dicen a primera vista. Pues No fue sí tan y no, porque al principio pues a mí me gustó, ahora yo no sabía que ella era gemela al principio. Entonces no no. supo cuál. La que le hizo caso de esa mera. Pero por la razón de que a mí me gustó, y de repente, no sé, un mes después, ya terminó. Ese instituto nomás duraba 3 meses. Ay, Por lo intensivo. tanto, un mes después o sea, cuando la conocí, al mes, ya se había ido, por así decirlo. Y yo me quedé así como que, caray, pues, y yo pensé, o sea, yo daba por hecho que me iba a invitar a su graduación. Pues nunca me invitó. Pero déjame te digo, porque yo tenía la intención de invitarla a esa graduación, pero yo recuerdo, yo sí era una persona lanzadilla antes de... Y entonces yo recuerdo que yo voy subiendo las escaleras a la oficina donde él trabajaba porque yo tenía la intención de invitarlo a esa graduación. Y de repente, de verdad, siento muy fuerte así del Espíritu Santo decirme, yo no necesito de tu ayuda. Y entonces yo me quedé así como que a la mitad de las escaleras antes de llegar y yo dije, sí es verdad, si esto es de Dios, yo no tengo que intervenir. Entonces me bajé, me fui, nunca lo invité, nunca le di mi teléfono y me fui pensando, porque yo vivía en ese entonces en Baja California, en Tecate, y entonces me fui pensando, pues quizás en algún otro congreso me lo tope. Y a los
como a los 2 meses empezó a marcar, o al mes empezó a marcar por teléfono, pero yo nunca coincidía cuando él hablaba a la casa, porque yo regresé y empecé a trabajar, y llegaba, trabajaba y estudiaba. Entonces yo me iba de mi casa como a las 6:30 de la mañana, llegaba hasta las 11 de la noche. Entonces nunca veía despierta a mi mamá, y por una semana él estuvo marcando y mi mami nunca me dijo. Y coincidió con que ese sábado, él dice, esta es la última llamada que yo le voy a hacer. Si ya no me contesta, nunca más le voy a hablar. Wow. Y ese día estaba ahí. Entonces, Eso es de esperar. O sea, creo que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos, ¿verdad?, a esperar así de que si Dios me dice, no necesito tu ayuda, vamos a decir, ¿es Dios el que me está hablando? ¿O soy yo mismo? O a lo mejor el enemigo, que a lo mejor que no quería esa relación, pero eso es fe de parte de la pastora que se esperó y... Pues también la mía, porque insistencia. Dios siempre llevando la fe al límite, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad sí, porque yo cuando supe que ya se había ido y que no me invitó a su graduación, y que ya se había ido y no dijo nada, yo dije, caray, bueno, a lo mejor pues, no quiere nada. Muy sentido, ¿verdad, pastor? Y yo fui a la casa donde se quedaba, porque a los hombres se quedaban en un lugar, o sea, en una casa, y las mujeres en otra. Fui a ver si estaba, y no, ya no estaba, ya nomás me dijeron, no, ya se fue. Ahí fue cuando yo pedí su teléfono, y fue cuando lo que cuenta Ana, que le empecé, ¿sí? Y ya. Y así se fue amarrando. Así. Bueno, ahí después podremos hacer un podcast completo de la historia de amor de los pastores. Creo que es muy interesante, creo que a muchos nos gustaría escuchar más detallado, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta, que ya después de que se conocieron, ¿cómo fue su confirmación que Dios les estaba llamando al pastorado? Qué buena pregunta. ¿Tú quieres empezar? Sí. Digo, yo desde muy chica sabía que yo le iba a servir a Dios. No sabía específicamente qué iba a hacer en el pastorado, pero Dios nos dio el privilegio, Maya trabajaba en el ministerio, pero cuando nos casamos, Dios nos dio el privilegio de estar trabajando en el ministerio a tiempo completo, que fueron como 17 años antes de estar en el pastorado, 20 años. 20 años antes de estar en el pastorado. Entonces, algo que sí teníamos la certeza era que nos encantaba estar trabajando dentro de la iglesia. Pero ¿cuándo sentimos el llamado? ¿Tú quieres? Sí. El llamado, yo creo, y ahorita se va a ir desarrollando más, pues conforme las preguntas, ¿verdad? Pero el llamado yo creo que en realidad lo sentimos en el momento que se dio la necesidad de que que íbamos la iglesia en la que estábamos se iba a cerrar, y entonces teníamos que entrar a una nueva transición, y nos dieron la oportunidad, o sea, nos dijeron, pueden regresarse al Paso, porque nosotros veníamos del Paso, Texas. Nos dijeron, pueden regresarse al Paso, seguir teniendo trabajo allá, o si ustedes deciden quedarse independientes, pues ya. Entonces, yo creo que ahí fue donde accedimos a quedarnos como pastores, porque nos pudo mucho ver la necesidad de algo que dijimos así como que qué va a pasar con toda esa gente que ya estaba en esta iglesia. Y eso fue lo que nos pudo. Entonces yo creo que fue la necesidad que vimos de que la gente no se quedara sola, o decirles, ya nos vamos, ya, adiós. Y yo creo que ahí fue donde nació el deseo de poder ser pastores. Muy claro. O el llamado. Y yo creo que también, igual que Ana, ¿no? O sea, yo desde pequeño tuve como que el llamado incluso a ser misionero. Y siento que Dios fue dando ese corazón por servirle desde mi adolescencia, y llegué a Ciudad Juárez, a este instituto que les mencioné, y luego ya fui a servir con Cris, y ya a partir de ahí empecé a servir. Pero siento que el llamado, cuando fue más como para pastorear, fue cuando empecé a ayudar en uno de los campus de la iglesia, que me empezaban a dar un poquito de más como encargo, pero no eso, sino simplemente, en pocas palabras, a discipular hombres. O sea, y vi la necesidad de entablar relaciones, de amistad. Ahí fue cuando dije, wow, o sea, puedo impactar a alguien más. O sea, al momento de que yo crezco, pueden crecer otros también. Y creo que ahí fue donde Dios marcó mi vida, y la sigue marcando, ¿no?
pero creo que ahí, y luego ya le sumo a lo que Ana mencionó. Seguro que no fue fácil, ¿verdad? No, no ha sido fácil, ¿verdad? Sí, muy bien. Dentro de eso del pastorado, me imagino que tuvieron que ver, o sea, confiar en Dios, tener fe, haber orado, porque pues eso es una decisión muy, muy grande. Las decisiones pequeñas no oras a Dios, de que bueno, me hago un sándwich de jamón o me hago un sándwich de mortadela. Eso es para nada. Pero me quedo en San Antonio con mi familia y abrimos una iglesia nueva o nos regresamos a nuestro hogar donde vivíamos antes. Me imagino que tuvieron que haber orado, o sea, pasaron por ese proceso donde a veces Dios habla, a veces Dios habla rápido y a veces es... ¿Qué fue lo que ustedes Yo te vivieron? quería que mencionas eso también. Yo creo que Dios, como ya había puesto ese llamado, no hubo duda, tampoco. O sea, no hubo duda cuando a mí me dijeron, ¿te puedes regresar al Paso? No, o sea, yo no estoy aquí por la persona, por la iglesia, sino yo estoy también por el amor a la gente. O sea, ¿cómo le vamos a hacer eso a la gente? O sea, no. Había esa certeza. Sí. No, y luego como 4 años antes, en el 2019, el 2019 nos vinimos, pero en el 2018 todavía ni siquiera se abría un campus en San Antonio y yo tengo un sueño y yo me veo que estoy en la sala de mi casa en El Paso y que estoy empacando cosas y las estamos llevando a un yujo y que en cuestión de horas llegamos a otro lugar. Yo no sabía qué lugar era, pero recuerdo que se veía con muchos árboles, que llegábamos y que era nuestra casa y que salíamos al vecindario y que nuestra casa quedaba como en una subidita. Y entonces, ese día yo me levanto orando y preguntándole a Dios que si ese sueño que yo había tenido era algo que Él nos quería mostrar. Y recuerdo que ese día era oración en la iglesia. Y fuimos a la iglesia y ese día está el pastor hablando acerca de que era tiempo de dejar a Moisés y que tomáramos así como Josué, que tomáramos nuestro nuevo territorio. Entonces hace un llamado, nos pasa, y recuerdo que empieza a orar por muchos y cuando llega conmigo me dice, Ana, Dios te dice que tomes tu territorio. Pero en ese momento yo me veo caminando en el Riverwalk. Era lo único que yo conocía de San Antonio. Yo no conocía nada. Entonces, como 3 veces me pasó lo mismo y recuerdo que al salir de la iglesia, a Mike le tocaba cerrar, en ese momento estábamos con pastores en esa iglesia. Y recuerdo que cuando vamos a salir, yo le digo a Mike, Dios nos va a llevar a vivir a San Antonio. Y él, claro que no, estás loca. Y yo, bueno, yo no sé. Dije, yo te digo lo que Dios me dijo, Él te va a pasar el memo cuando Él quiera. Y así pasó. Un año después de ese sueño, estábamos ya mis hijos entrando a una escuela aquí en San Antonio y ese mismo día estaba entrando el pago de nuestra casa que ya se había vendido en El Paso. Entonces yo creo que era, sí, ya nos estaba preparando. Sí, perfecto. Bueno, cambiando un poquito el rumbo de la charla, ¿cómo se prepara un pastor para un sermón de domingo? Desde que, ¿cómo decides de qué hablar? Sí. O no sé, ¿puedes platicarnos un poquito? Fíjate que al menos para mí, en mi experiencia, ha sido todo un reto, porque sí, la verdad, porque para nosotros era muy cómodo anteriormente, porque veníamos y éramos un campus simplemente, se transmitía la predicación y en sí yo no tenía que predicar, yo simplemente me encargaba de la gente, como del discipulado y todo. Una vez que nos independizamos, ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque respondiendo a tu pregunta de cómo te preparas, ahí fue donde Dios, ¿ahora qué hago? Sí, pero hemos aprendido a estudiar más que nada la Biblia, o sea, leer la Biblia. Creo que mi pastor nos enseñó y nos ha enseñado, o sea, que sí, puedes ver muchas predicaciones de otras personas y todo, pero lo que realmente te va a dar es leer la Biblia, es estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios te va a hablar a ti de lo que quieres, de lo que Él quiere que le hables a la gente. Y yo creo que es simplemente prepararte, es leer la Biblia, orar más que nada, o sea, y ser muy consciente y
la palabra se me fue, escuchar la voz de Dios. O sea, se me fue. Discernir al Espíritu Santo para poder dar lo que Él quiere que des. ¿Sí me explico? Yo creo que a mí me ha ayudado a leer la Biblia mucho y leer libros. E incluso, pues hay comentarios, ¿no?, de la Biblia. Ya ahorita encuentras en donde quiera. Muchas herramientas. Herramientas, o sea, ya no es como antes, pero sí, eso es lo que más yo hago. Y muchas de las veces es que tomamos algún libro que nos gusta mucho y que dijimos, bueno, vamos a hacer una serie, vamos a hablar del capítulo a capítulo de lo que estamos viendo, y añadimos otras cosas y buscamos y todo, pero yo creo que eso es de los retos más grandes Sí. y la responsabilidad, o sea, de saber, Señor, estoy hablando lo que en realidad tú quieres que yo hable, pero digo, hasta hoy siento que Dios ha sido muy bueno con nosotros y paciente junto con la congregación de recibir. Y yo creo que ahora el reto también es, o sea, yo estoy aprendiendo, pero yo quiero que aprendan otros conmigo. O sea, y yo he estado dando oportunidad a mis líderes también a predicar, porque no quiero nada más yo apoderarme del púlpito de la plataforma, ¿no? O sea, si yo crezco, también quiero que mis líderes crezcan y que la gente también los escuche, que también, porque el Señor les habla a los demás. Sí, pues yo pienso que ese es a los demás. Sí, pues yo pienso que ese es un punto clave, ¿no?, en el pastorado, desarrollar líderes y pues más pastores, o sea, que la iglesia siga avanzando hacia adelante, ¿no? Porque sí, o sea, les pregunto esto porque a veces uno como audiencia, por así llamarlo, le sale esa pregunta, esa duda, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo Dios les dice de qué hablar, verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, de repente, a mí me sucede mucho de que yo pongo ejemplos, ¿no? O sea, o quiero traer cosas para que se vean o para que sea muy visual. Y de repente puedo ver algo en la calle y, eso lo puedo usar. Y de ahí se viene la idea. Y de ahí a lo mejor Dios te habla y te dice algo y ahí empiezas también. A veces Dios puede dar unas ideas locas, ¿no? Como he escuchado unas ideas de que pastores que quieren traer a la policía y que no sé qué tanto, ¿verdad? Pero a veces yo creo que quieren dar un mensaje tan claro, tan específico como ustedes lo han sentido, que Dios les da ideas, y a veces es una verdad también como humano, de nuestra personalidad, como de nuestra personalidad, Dios da un mensaje, y también siempre va a haber a lo mejor esa duda que si a la congregación no le gustó, que si esto no es lo que Dios quería hablar. Claro. Y con ese comentario que digo, les quiero preguntar, ¿cuál es una de las críticas más fuertes o más difíciles que han escuchado, no solamente de la predicación, sino en general de su liderazgo como pastores? ¿Cuál ha sido esa crítica que ustedes se recuerdan? A lo mejor han escuchado mucho, a lo mejor ha habido muchas, ¿verdad? Espero que no, pero sí, que se han dado cuenta. No vayan a decir el nombre de la persona, pero no digan nombres, ¿verdad? Pero ni apunten dedos, ni yo nada. creo que, tristemente la crítica siempre va a haber, ¿no? O sea, estés donde estés, en la iglesia, en tu trabajo, aún en tu propia familia, ¿no? Pero yo creo que si dejas que la crítica te llegue y te apachurre, creo que allí estamos mal. Al contrario, o sea, si agarramos la crítica para mejorar, creo que es diferente. Y yo creo que así me pasó a mí, hablando de una crítica, a ver, ¿no? ¿Cuál fue? Pues, y sí fue precisamente hablando, con la pregunta que hizo acá Alberto, precisamente fue esa. O sea, sí, a mí me llegaron a criticar precisamente te falta predicar. Y yo al principio, y eso fue al principio, y sí, yo no soy de los mejores expositores, lo reconozco, pero creo que Dios me ha dado un corazón dispuesto y para pastorear. A lo mejor no. No, y también las circunstancias de la anterior iglesia pues no se daban. Exacto. Para que tú estuvieras cada domingo dando un sermón, sí, ¿verdad? Exacto.
Pero sí, esa fue una de las que yo siento que ha sido una de las... Qué difícil, ¿no? Para un pastor que le digan de una cierta manera, así como que... Y por eso les decía, yo les empezaba diciendo eso, ¿no? De que, bueno, al principio sí, pues te cala, ¿no? Pero, ok, ¿y me voy a quedar ahí o le voy a seguir? Pues Y siento eso sí me ayudó y me empujó más a leer, a prepararte a prepararme, a tomar más. Ahora, no quiere decir que ya di un brinco de un 5 a un 10. No, pero ahí voy. O sea, ahí Sigue voy. aprendiendo, ¿no? Sí, se sigue aprendiendo. Se Sí, sigue pero yo aprendiendo. creo que es de las críticas que más nos han hecho crecer. Sí, Claro. Sí. exacto. Y fue una crítica, yo creo que nos empujó a hacerlo mejor también, Forzarnos. a buscar. Ahora dentro de la iglesia pues se trata con muchas personas, ¿no? O sea, y cada cabeza es un mundo y cada persona trae sus problemas desde la infancia, la adolescencia, la juventud, que está divorciado, que está casado, que está con una persona que no está casado, que si tiene niños, que el niño... Todo el mundo trae un mundo de problemas, ¿no? Y a lo mejor a ustedes de repente les hablan y les dicen, y por favor, y pastor, y les pueden hablar en la madrugada o en horarios así como que no. Pero la pregunta va más, ¿cómo puedes liderar una iglesia que tiene cierta como rebeldía o quiere ir por su propio camino y ustedes saben que dicen, es que no, es por ahí, necesito hablar con esta persona? ¿Cómo lidian con ese tipo de personas o de situaciones así ya como casi individual de que necesito trabajar con esta persona? Pues yo creo que mi pastor siempre nos enseñó de que es bueno platicarlo uno a uno primero, yo creo, y yo lo que le comento mucho a Ana es que a mí me gusta conocer a las personas, me gusta involucrarme con las personas, bueno, igual si me permiten, ¿no? O sea, pero precisamente para conocer su corazón, digamos que si viene una persona y quiere hacer algo, quiere incluso hasta a lo mejor luego abrir un ministerio y acaba de llegar, obvio, no lo voy a dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero primero conocer su corazón y no tanto que conozca yo su corazón, sino que él también nos conozca. ¿Sí me explico? Y así, después ya, ok, vamos a ir juntos, ¿te gustó o no te gustó? Y entonces vamos juntos. Y ya me empiezo a involucrar yo también, pero ya cuando vienen a lo mejor situaciones así, pues yo me siento con la persona primero, y si sigue así, si sigue medio como tú comentas, ¿no? De que él para allá, yo para acá, y le digo que para acá no se va para allá, pues otra vez me siento con él, oye, esto, lo otro. Si no hace caso, yo creo que ya después es sentarme, no nada más yo, sino con alguien más como testigo, y decirle, oye, ya necesitamos que a lo mejor corrijas esto, si no, pues ahora sí que yo creo que ya la decisión más difícil, ¿no? O sea, pero gracias a Dios no nos ha tocado hacerlo. O sea, yo creo que tenemos personas, yo creo que puede decirse que muy tranquilas. Ahorita la verdad no nos ha tocado ninguna experiencia así, pero simplemente es platicar, o sea, platicamos cuando suceden situaciones a lo mejor entre matrimonios y todo eso, pero sí, yo creo que la conversación y la comunicación es muy importante. Sí. Es un gran reto, ¿no? Porque cada quien trae sus ideas, cada quien trae planes, a lo mejor vienen, a lo mejor mucha gente ya viene de otras iglesias y vienen como con que las cosas deben de ser de cierta manera, pero creo que es un reto muy grande para ustedes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido un testimonio difícil como pastores en cuanto a su iglesia que hayan dicho, Chen, no ven como que la mano de Dios y sí y no, ese punto en que Dios te lleva hasta el final y al final de cuentas dices, Dios, gracias, pero como iglesia, como líderes de una iglesia, ¿verdad? Híjole, está bien buena. Pues yo creo que lo hablamos Mike y yo en la tarde en cuanto a esta pregunta. Yo lo puedo explicar de esa manera. Yo creo que cuando teníamos ya casi, íbamos a cumplir el año de como Iglesia Renace, anteriormente teníamos algunos ahorros, ¿no? Entonces, eso nos daba una tranquilidad y paz de saber, bueno, ya hay ahorros, ¿no? No pasa nada. Pero poco a poco se fueron acabando. Entonces, llega el punto donde en octubre
se están a punto de acabarse y estábamos en una etapa muy... acabaron. Se acabaron, muy estresantes. Pues, recuerdo que incluso juntamos a nuestros líderes, a los encargados de ciertos ministerios, y les dijimos, oren porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a cerrar, si vamos a poder seguir teniendo iglesia o no. Y llegó un momento donde era entregarlo, así lo sentíamos, que Dios nos estaba llevando a rendirlo completamente todo, porque llegó un momento donde nuestra paz no venía de Dios, sino de quién diezmaba, de quién ofrendaba, de todo eso. Entonces era como no enfocarnos en eso y enfocarnos en Dios. Y yo recuerdo que mucho Dios me trajo esta palabra de la viuda, que Dios le multiplicó, o sea, que fue fiel en lo poquito y que viene el profeta y le dice, dame de lo último primero que tienes de tu harina y de tu aceite. Y yo decía, Dios va a multiplicar la harina y el aceite. Y entonces, pues así es como hemos permanecido, así es como hemos visto el milagro de Dios. Todo, pues ya tenemos más de un año de ese evento para acá. Entonces Dios ha sido bien bueno porque nos ha llevado a depender completamente de Él en cuanto a las finanzas, y que nuestros ojos estén puestos en Él, porque es muy cómodo, a veces no nos damos cuenta y se vuelve cómodo saber que tienes un ahorrito, que tienes algo, y Dios necesita quitarlo para poder de verdad enfocarnos en que nuestra fe crezca y saber, oye, sí voy a depender de los ahorros o voy a depender de lo que Dios va a hacer con los recursos que hay, porque Él tiene la capacidad de poder proveer como hasta lo ha hecho hasta el día de hoy. Y gracias por compartir eso, porque creo que eso muestra que aunque son líderes, aunque son pastores, siguen siendo humanos, o sea, siguen teniendo ciertas debilidades, ciertas preocupaciones como todos los humanos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando alguien dice, pues los pastores, ellos no se preocupan, ellos bien confiados en Dios, porque ellos van a traer la palabra y ellos nos van a llenar porque ellos están llenos. Pero como cualquier persona, ¿verdad? A veces vienen dudas, ¿verdad? A veces vienen preocupaciones, luchas financieras o cosas así. Gracias por compartir eso y ser tan abiertos y honestos con eso que acaban de compartir. Y muchas veces estás aquí predicando y no es verdad, o sea, que te sientes lleno, a veces te sientes tan confundido en muchas cosas, sobre todo cuando recién empezábamos. Yo creo que era más bien por saber que queríamos honrar a Dios con el llamado que nos había dado, pero era muchas veces pararte un domingo aquí y predicar, pero toda la semana irte a tu casa a llorar, porque con la duda de, Señor, de verdad, o sea, tú nos diste el llamado, de verdad, somos capaces, sobre todo con las respuestas de repente de no sabes predicar, o mejor que lo haga alguien más y todo. Entonces era como, Señor, y era aprender a obedecer la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Yo le diría en una palabra, ser fiel. Y a Él, o sea, no que no a la gente, no que no a la congregación, pero seguir siéndole fiel a Él. Así es. Y una de las preguntas que les queríamos hacer va muy relacionado, y yo creo que casi ya lo contestaron, que o sea, ustedes sí pueden lidiar con mucho estrés, ¿no? A lo mejor nosotros estamos de aquel lado y pues nosotros pues trabajar y la familia, pero ustedes es muy similar, o sea, ustedes dependen de la iglesia, ¿no? Mike, tú tienes como por otro lado también un ingreso extra, pero en el pasado no tenías ese ingreso, ¿no? Solo dependían solo de la iglesia y era así como que rifártela prácticamente. Entonces, como pastores, ¿cómo pueden ustedes lidiar con el estrés? Y le voy a agregar otra pregunta, ¿cómo sabes que no es el enemigo que te está atacando? Que pues o sea, yo imagino que el enemigo siempre está atacando al pastorado, siempre está ahí, sí, claro, por encima. La familia pastoral, ¿no? Sí. Pues en realidad sí es difícil, o sea, y yo creo que el estrés, yo creo que todo padre de familia lo tiene por ser la cabeza del hogar, por tener provisión en el hogar para tu esposa, para tus hijos. Ahora auméntale uno más, como dices, yo siento eso, ¿no? Para la iglesia, o sea, y aquí a lo mejor me va a meter en una discusión, pero muchos le echan a los pastores, o sea, y muchas veces no se ponen a ver lo que hace el pastor o lo que deja de hacer el pastor para dar. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos.
¿Sí me explico? Porque yo he visto pastores que realmente dan su vida para la gente, para la iglesia. Y gracias a Dios, a mí me pasó una experiencia muy, muy padre de parte de Dios. No sé si se las quieren que la cuente, pero, pero en sí, precisamente hablando de este estrés, o sea, de esto que decía Ana, de que Dios, en realidad quieres que, o sea, me hablaste y ahora estoy pasando esta situación, no había fondos en la iglesia, no tenía trabajo, o sea, ya esa provisión, por así decirlo, segura de la iglesia ya no estaba. Y yo empecé a trabajar en otros lados, ¿no? Para provisión de mi familia. Y yo empecé a orar a Dios, Dios, dame un trabajo que me dé tiempo para la iglesia, pero también que me dé el tiempo para proveer, exacto, para sostener a mi familia. Porque ahí en ese entonces fue cuando yo entendí y comprendí a muchos pastores que trabajan en la iglesia y que trabajan en lo secular. O sea, dos trabajos. La verdad, mis respetos, o sea, porque no quiere decir que los pastores que trabajan tiempo completo no sean igual, ¿no? O sea, cada uno da... Pablo, siguiendo como Pablo, exacto, o sea, pero Dios da la capacidad, yo siento, de que a unos por ese rumbo y a otros por dos trabajos. Pero en fin, yo ya experimenté esos dos lados. Pero cuando antes de tener un trabajo, o sea, yo empecé a trabajar en ciertos lugares y luego de repente empecé a trabajar en Amazon Flex, que no es anuncio, pero... pero empecé ahí y fue tan frustrante. Nunca, es más, me he frustrado más ahí que ni en la iglesia todos los años que trabajé. No me han hablado ahí. Gracias. A lo mejor es diferente para ti, pero yo no aguanté. O sea, yo duré como que un mes o 2 meses. 2 meses. 2 semanas. No, sí fueron como 2 meses porque... Pero fue la última tirada que me aventé era de repartir las cosas, ¿saben? Ese día ya terminé frustradísimo porque a veces te daban direcciones, para aquellos que no saben, te dan direcciones y de repente no cuadra la dirección, o son departamentos, si no viene el departamento, tienes que hablar y esto y lo otro, o hay zonas en las cuales está cerrado con barandal, tienes que hablarles, de aquí a que hablas, tardas, ya perdiste una hora o media hora ahí. Y eso es lo que a mí me frustraba, porque yo sí soy más así de volada, vámonos. Y me empezó a frustrar. La última vez que lo hice, recuerdo muy bien, me paro a una orilla de la carretera, llegué a una gasolinera y le dije a Dios, ya no puedo más, o sea, o tú me das, o tú haces algo, o no sé qué voy a hacer. O sea, no puedo, le digo, yo no quiero un trabajo como esto, tú no me llamaste a hacer esto. Y ya, así quedó, y de repente un amigo, cómo son las cosas, Dios trae a un hombre aquí a la congregación, y ese amigo me llama y me dice que hay un trabajo para que yo pueda aplicar. Y así se dio todo. Y resulta que ese trabajo no solamente ya no es un solo trabajo, sino ya se hizo una empresa, que es una empresa de nuestra familia. Y eso está proveyendo para mi familia. Y la iglesia ya no tiene que soportarnos o darnos un pago a nosotros. Y así es que, y gracias a Dios, o sea, Dios se movió y con eso ya me pongo ahora sí casi al 100% en la iglesia. Pero me encanta cómo Dios te lleva al máximo, ¿verdad? A dejarte de rodillas. Llevarte al límite. Sí. Me lleva al límite, la verdad. O sea, y tienen pues una familia, ¿verdad? Ustedes lo mencionan, tienen 2 hijas y un varoncito. Les quería preguntar, o sea, ¿ustedes piensan o lo pueden ver en alguno de ellos que como que Dios los está llamando, o antes de que nacieran a lo mejor alguien les dijo, tu hijo va a ser un siervo de Dios o algo así, no sé? Pues no nos lo dijeron, pero sí vemos en alguno de ellos. No quisimos dar ningún nombre porque no queremos, nuestros hijos nos han dicho, pero no queremos como
depositar una carga en ellos o que la gente empiece a decirles queremos que sea completamente el Espíritu Santo guiándolos, pero sí vemos a alguno de ellos, alguna de ellas, sirviendo en el ministerio a tiempo completo. Que digo, bueno, también el más chiquito Dios nos dijo que nos preparáramos porque él a muy temprana edad se ve de nuestra casa. Yo no sé pues no, si... que no ibas a dar nombres. No, pero yo no estoy diciendo, él es otra parte, o sea, yo no estoy diciendo ok. que él va a servir en el ministerio, solo nos dijeron, prepárate porque a muy temprana edad Dios lo va a llevar a otro lugar. Y es que yo creo que algo que hemos entendido, o sea, estando pastoreando, yo creo que no darles esa carga, sino simplemente que si es Dios dándoselas, no nosotros, sino si es Dios, denle. Sí. Si no, yo no voy a estar peleado con mis hijos si no quieren pastorear. Sí, no siempre van a heredar los hijos lo que hacen los papás. Es algo que yo no quiero echarles. Y a esa mí me carga. quedó muy marcado una ocasión donde nuestras hijas, cuando empezamos en el pastorado, hubo la oportunidad de que ellos empezaran a ir a un retiro para hijos de pastores. Y ellos llegaron muy sorprendidos porque ahí mismo el pastor les decía, hey, el hecho de que tus papás sean pastores no significa que tiene que ser una carga para ti o saber que tú quieres, que tú vas a llevar eso, porque quizás Dios te está preparando para algo más y para que tú seas exitoso en algo más, pero que le glorifiques a Él. Entonces para ellos fue como quitar un peso de encima, porque yo creo que a ellos, eso es lo que puede el pastorado, que ellos son muy afectados por lo que nosotros vivimos. Y entonces eso yo creo que es lo que más ha podido, porque no es como en un trabajo secular, tú trabajas en lo secular y haz de cuenta que tú te relacionas con tus amigos, con tus jefes y todo, pero el día que te dicen, ya no puedes estar en ese trabajo, no siento, afecta a tu familia porque obviamente el ingreso ya no está, pero no es como que afecte por la relación que había. Y en un pastorado, pues hay tanta intimidad con tantas personas y todo, y al momento de que luego las personas ya no están y todo, siento que los hijos salen lastimados porque pues dan su corazón también en muchas cosas. Entonces para ellos, recuerdo, fue como quitarles un peso de encima, Sanador. decir, no tengo que seguir los pasos de mis papás. Entonces, claro que oramos y claro que anhelamos que ellos puedan tener este llamado, porque para nosotros ha sido lo más increíble que hemos podido hacer, servir en el ministerio. Pero pues sé que a su tiempo Dios los va a afirmar como poco a poco lo ha hecho con nosotros. Y la verdad yo les enfoco mucho a mis hijos de no tienen que ser pastores para servir a Dios. O sea, ellos pueden servir a Dios ya sea si terminan una carrera, que Dios los use ahí donde estén, o en un trabajo, o sea, pero que tengan esa ahora sí que esa firmeza de que en donde estén Dios los va a usar. pueden servir a Dios. Qué bueno. Bueno, ya les quiero dar mi última pregunta. ¿Por qué Renace? ¿Por qué su iglesia se llama Renace? Corten también la respuesta. Sí. Sabes que yo creo que la palabra simplemente renace es por cómo renació. O sea, de ¿Cómo surgió la iglesia? cómo surgió Viniendo de terminar una iglesia, Exacto. empezar una nueva, un liderazgo Ajá. completamente nuevo, Exacto. gente nueva. Sí. O sea, y por el hecho de que la palabra renace, o sea, no, para nosotros fue muy, muy como que impactante de renacer, no que no haya renacido de la nada, pero por como tal vez veníamos de que en realidad se los puedo decir, yo creo que Dios nos sanó de sentirnos abandonados. Sí. Fuimos sanamos y todo, y entendimos lo que Dios estaba haciendo. O sea, Algo nuevo. de algo nuevo, y estaba renaciendo algo nuevo. No, y aparte esa vez me acuerdo que pues había muchos nombres, o sea, que lanzábamos, ¿no? Pero no lo hicimos solos, o sea, había un grupo de gente, y me acuerdo que May les dijo, hey, órenlo, si Dios les da una palabra, vengan, díganmela. Y hubo 3 personas Oh, sí. que vinieron y nos dijeron, hey, estaba orando y Dios me dio esta palabra. Y las 3 personas coincidieron con el mismo nombre. Entonces era como que,
wow, o sea, qué lindo, no solamente fue algo que Dios nos dio a nosotros, sino que hubo confirmación por parte de 3 personas más, entonces eso dijimos, no, de ahí es, entonces creo que así fue. Qué importante eso de los nombres, ¿no? Habíamos tenido ya un capítulo anterior, un episodio que hablamos de los nombres y la importancia de los nombres. Mi última pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje más importante que le puedes dar a una persona o una congregación? Pues Cristo. Cristo es el único mensaje importante que puedes darle a una persona porque Él lo llena todo. Entonces yo creo que el ver a una persona que recibe la palabra, que la abraza, que crece, pues yo creo que no hay mayor satisfacción que ver eso. Y en realidad algo de lo que Mike y yo hablamos en esta temporada, ver cómo vamos avanzando y que a lo mejor no es una congregación tan grande, pero algo que sí es un deseo de nosotros y es una oración, decir, no queremos tener mucha gente por tener, queremos que la gente que venga sea gente llena de Cristo. Ese es como que el mayor reto que podemos tener, gente que pueda ser apasionada y seducida por Cristo. Sí, yo creo que ahora sí que como la Biblia dice, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo lo es todo. Y tanto para mí, yo siempre a mis hijos les digo eso, ¿no? O sea, hey, Dios, Jesucristo es primero, luego su esposa y luego ustedes. Pero yo les digo, Cristo, Cristo, Cristo. O sea, siempre síganlo, siempre créanle y confíen en Él. Esposas, escuchen eso. Gracias por todas esas respuestas que dieron. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos aquí. Así es. Espero en 10 años poderles hacer otra entrevista y decir, ¿se acuerdan? Hace 10 años estuvimos aquí juntos y Dios ha hecho todo esto y yo lo creo y qué bendición ser parte de esto, de lo que Dios puso en sus corazones. Sí, y darles gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar en la iglesia, de ayudar, de ser parte de la edificación. Yo creo que mi familia está súper agradecida porque ustedes nos acogieron hace un año, veníamos buscando iglesia, y llegamos a Renace y desde la primera vez que llegamos dijimos, este es nuestro hogar, aquí es donde queremos ir. Sí, no sé si algo quieran agregar ustedes. No, gracias también a ustedes porque en realidad no somos muy dados a entrevistas o algo, pero gracias por el pues lo hicieron muy bien y va a ir para YouTube esto. Esperemos que no escuchemos críticas y si escuchamos críticas que sean buenas críticas. Si no vamos a crecer con eso. Pero si alguien no tiene iglesia y escucha esto y quiere venir a sentirse parte de una familia, aquí tiene la iglesia. Claro. Iglesia Renace, cada uno de nosotros que nos congregamos, será un placer poderlos tener por acá. Y también para que los escuchen a ustedes, que están con este proyecto. De verdad, los felicito y síganle. Gracias. Pues nosotros somos Alberto, Jaime, Tony, este es Renatus y nos vemos en el próximo programa. Hey, no olvides compartirlo. Ya sé. Bueno, luego ponen a Call me crying when